Una de las claves de este contundente avance es la operación única llamada Ducto. En esta reunión encabezada por Vladimir Putin, destacaron la importancia del traslado del personal a través de un gasoducto a la retaguardia del enemigo. La maniobra acercó la liberación de la ciudad de Sudzha, la localidad más grande donde se encontraban atrincheradas las tropas de Zelensky. Les ofrecemos un reportaje sobre los detalles de este histórico operativo. En los últimos días, la región de Kursk, en el suroeste de Rusia, ha sido escenario de una operación militar sorprendente que ha alterado las dinámicas del conflicto. A inicios de marzo, las fuerzas rusas lanzaron una audaz maniobra, infiltrándose profundamente en la retaguardia ucraniana en la ciudad de Sudzha, utilizando un gasoducto como ruta secreta para avanzar tras las líneas enemigas. La operación, realizada con total sigilo, involucró a unidades como la 11ª Brigada de Asalto Aerotransportado y las Fuerzas Especiales Akhmat. Durante meses, los soldados prepararon el gasoducto para ser usado como un túnel, instalando ventilación y acondicionando salidas para poder respirar en el angosto y claustrofóbico espacio. ¿Qué pasa con el oxígeno? Hay problemas. Oí que tosías todo el tiempo. ¿Cuánto ayudan realmente los orificios de ventilación? Pues mucho, ayudan bastante. Escucha, cuando los muchachos iban en fila, se detenían y se turnaban para respirar. ¿Cómo lo organizaron? Íbamos a una distancia de 10 metros, en grupos de 5 personas. Cuando nos deteníamos, había una distancia de 2 metros entre cada uno. Había pequeños espacios. Entre ellos, uno podía hacer una pausa y mantener la distancia para respirar con más facilidad. ¿Cómo has superado el trayecto? Con la ayuda de Dios. En algunos puntos no había suficiente aire, el oxígeno se estaba acabando, nuestros compañeros se estaban sintiendo mal, algunas decisiones se tomaron para devolver a la mitad del grupo. Nuestra carga consistía en 6 bolsas de alimentos que teníamos que llevar a 4 compañías militares, proporcionándoles agua y comida, porque nuestros compañeros pasaron sin comida 5 días. En 6 días recorrieron casi 15 kilómetros, haciendo pequeñas pausas para respirar el escaso oxígeno o alimentándose con sus mínimas provisiones. Para ello, establecieron un protocolo. Fueron avanzando en grupos de a 5 soldados. Aquí está la salida de la línea por la que caminamos 16 kilómetros. ¿Había que caminar 16 kilómetros después de salir de la tubería? No, 16 kilómetros tuvieron que ser recorridos por la tubería. Luego caminar 2,5 kilómetros a lo largo de la vía ferroviaria hasta la franja boscosa. Aquí ocupar una línea de trincheras y fortificaciones que hicimos junto con el 30º Regimiento. Saltar desde allí, tomar Kubatkin, desde Kubatkin dividirse en 2 direcciones, tomar el control de ambos puentes y no permitir que el enemigo desde Zazulovka se dirigiera hacia la entrada de la tubería. Salimos por debajo de la tierra y empezamos a ocupar las casas más cercanas, asegurando la zona y neutralizando al enemigo. En algunos lugares el enemigo puso resistencia, en otros no lo hizo y se rendía. Aquellos que se rindieron sobrevivieron. Con el resto tuvimos que combatir, así que murieron. El enemigo se muestra inseguro, se siente pánico en comparación con los meses anteriores, cuando su resistencia era mucho más fuerte que la de ahora. Además, gracias a la guerra electrónica que desplegamos en la retaguardia, logramos bloquear las comunicaciones del enemigo con sus unidades. En consecuencia, esto impidió el control y la gestión de sus tropas. Debido a esto, entraron en pánico y huyeron hacia la frontera. La operación también provocó la destrucción de numerosos tanques y vehículos de combate ucranianos, con pérdida que superarían miles de bajas en la región. A su regreso, los soldados fueron recibidos como héroes por sus propios compañeros de filas. Y ya en territorio seguro, los héroes rusos recibieron asistencia médica y los agradecimientos del gobernador interino de Kursk. Quedará escrito con letras de oro en nuestra historia. Llegará el momento en que los escolares lean y escuchen sobre ello en las clases de historia. Y se transmitirá el relato sobre cómo nuestros muchachos recorrieron 14 kilómetros a lo largo de la tubería. Un ataque nunca antes visto que reafirma la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y usar tácticas innovadoras. Una operación que marca un punto de inflexión en el conflicto para poner término a la ocupación ilegal de Kiev en los territorios internacionalmente reconocidos de Rusia. Mauricio Ampuero, RT. Al respecto, el analista político Carlos Alberto Almeida apunta a una enorme importancia estratégica de la actual ofensiva rusa en la provincia de Kursk. En cuanto a un posible alto al fuego temporal promovido por Estados Unidos y Ucrania, señala que Rusia debe tener mucho cuidado, dado que Kiev podría utilizarla en sus intereses beligerantes.
frustra de manera traumática la intención que tenía Ucrania de hacer una negociación con un triunfo que se perdió debido a la eficiencia de las tropas rusas en recuperar. Hay frases genéricas de que todo está mejorando para hacer una tregua, pero de toda manera Ucrania tiene una postura muy traicionera porque quiere armarse otra vez, pide a Estados Unidos que le rearme y eso indica que no quiere sinceramente una negociación de paz. Por eso la Federación Rusa tiene que tener mucha cautela, asegurarse de todos los modos por una eficiencia militar.